Lo que empezó como un día común con mi fiel compañero Max, pronto se transformó en algo que jamás imaginé. Detrás de su entusiasmo por un juego de pistas, descubrí secretos que mi madre intentaba ocultar. ¿Qué estaba realmente en juego? Y, sobre todo, ¿qué papel juega Max en todo esto? Quédense hasta el final, porque esta historia los dejará pensando en los lazos que nos conectan más allá de las palabras. Max no es solo un perro. Desde el momento en que llegó a mi vida, se convirtió en mi sombra, mi apoyo constante, y el guardián de mis momentos de duda. Había algo en su mirada, una mezcla de comprensión y lealtad inquebrantable, que hacía que cada momento a su lado se sintiera como un refugio. No importaba cuán turbulentas fueran las aguas de mi vida, Max siempre estaba ahí, listo para acompañarme en cada paso con una devoción que desafiaba cualquier explicación. Siempre estaba a mi lado, listo para acompañarme en cada paso que daba, con una lealtad que me resultaba casi sobrenatural. Aquella mañana comenzó como tantas otras, el sol iluminaba el suelo de madera con una calidez acogedora, las cortinas ondeaban suavemente con la brisa que se colaba por las ventanas abiertas, y Max estaba en su rincón favorito junto a la ventana, observando con calma el exterior. Pero algo en su actitud era distinto. Estaba inquieto, moviendo las orejas como si captara un sonido que yo no podía percibir. Su mirada alternaba entre la puerta y yo, como si intentara advertirme de algo. Aquella inquietud comenzó a transmitirse a mí, aunque traté de ignorarla mientras bebía mi café, intentando concentrarme en las noticias de mi teléfono. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Todo cambió con un sonido repentino que resonó en la sala como un eco inesperado. Dejé el café a medio beber, derramando unas gotas sobre la mesa, y corrí hacia allí con el corazón latiendo acelerado. Max me siguió de cerca, su cola baja y sus pasos apresurados, como si entendiera que algo no estaba bien. Su presencia constante era un recordatorio de que, pase lo que pase, nunca estaría sola. Al entrar, me encontré con una escena que me dejó perpleja. Mi madre estaba en el centro de la sala, rodeada de objetos que parecían extrañamente fuera de lugar, una cámara en un trípode ajustado con precisión, un cuaderno con páginas arrugadas esparcido sobre la mesa, y una pequeña lupa que no recordaba haber visto antes. El ambiente tenía un aire de urgencia silenciosa. Su expresión era calmada en apariencia, pero sus manos se movían con rapidez, como si tratara de completar algo antes de que fuera demasiado tarde. Esa imagen, aunque aparentemente trivial, se quedó grabada en mi mente como el inicio de algo que no podría ignorar. Hoy vamos a grabar algo especial con Max, anunció mi madre con una sonrisa que intentaba ser despreocupada, aunque sus ojos delataban algo que no quería mostrar. Su voz sonaba ligera, pero la tensión que llenaba la habitación era inconfundible. Max, ajeno a mis dudas, movía la cola con entusiasmo y olfateaba los objetos que estaban repartidos por el suelo con curiosidad. Cada pequeño movimiento suyo era una invitación a participar, y su entusiasmo, aunque contagioso, no lograba disipar mi intranquilidad. Mi madre, con su característica eficiencia, comenzó a explicar su idea, un video en el que Max sería un detective, resolviendo un misterio creado especialmente para él. Aunque intenté sonreír ante lo que parecía una ocurrencia divertida, no pude ignorar una ligera sensación de inquietud. Había algo en su tono y en la forma meticulosa en que hablaba que me hizo pensar que esto no era solo un simple juego. La idea sonaba divertida, casi entrañable, pero había algo en su tono que me inquietaba. Cada frase que pronunciaba estaba cargada de una precisión inusual, como si hubiera planeado esto hasta el más mínimo detalle. Sus movimientos eran metódicos, ajustando los objetos con cuidado casi obsesivo, y cada tanto echaba una mirada furtiva hacia la ventana o la puerta. Mientras ajustaba la cámara con rapidez, el silencio fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Lo tomó de inmediato, como si estuviera esperando esa llamada, y se alejó hacia el pasillo para contestar en voz baja. Intenté no escuchar, pero las palabras, asegúrate y nadie lo sabe, llegaron hasta mí como un eco que no podía ignorar. Permanecí en la sala con Max, quien ahora observaba la puerta con la misma atención que yo. Cuando mi madre regresó, su sonrisa era más tensa, y sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a los preparativos del vídeo. Era evidente que algo más grande estaba en juego, algo que yo aún no lograba entender.
La grabación comenzó con Max moviéndose por la sala, siguiendo las pistas que mi madre había colocado con una precisión milimétrica. Cada objeto parecía tener un propósito específico: una pluma delicadamente posicionada en el suelo, un papel doblado junto a la mesa que parecía contener secretos ocultos, y un pequeño juguete colocado estratégicamente cerca de la ventana que reflejaba la luz del sol. Max olfateaba cada uno con intensidad, empujando los objetos con el hocico, como si supiera que estaba participando en algo importante. Su entusiasmo llenaba el ambiente, rompiendo brevemente la tensión que lo envolvía todo. Mi madre, mientras tanto, lo animaba desde detrás de la cámara, su voz clara pero ligeramente acelerada. «Eso, Max. Muy bien, sigue así», decía, aunque sus palabras parecían una distracción para ella misma. Pronto me di cuenta de que no estaba completamente concentrada en la grabación. Su atención se desviaba constantemente hacia el reloj de pared, observándolo con una frecuencia inusual. De vez en cuando, su mirada también iba hacia la puerta principal, como si esperara la llegada de alguien o algo. Aunque intenté centrarme en Max y su energía, no podía ignorar la inquietud que comenzaba a apoderarse de mí. El aire en la habitación se sentía denso, cargado con una tensión invisible que se colaba por cada rincón. La luz del sol, que antes había llenado la sala de calidez, ahora parecía tenue, como si incluso ella estuviera afectada por la atmósfera extraña. Cada crujido del suelo o movimiento de las cortinas intensificaba la sensación de que algo no estaba del todo bien. Había algo en el ambiente, algo más profundo que la simple grabación de un video divertido. Cada vez que mi madre revisaba el reloj, sentía un leve nudo en el estómago. ¿Por qué estaba tan distraída? ¿Qué era lo que realmente esperaba con tanta ansiedad? Mientras organizaba los objetos para la siguiente escena, algo extraño llamó mi atención: un sobre desgastado, casi oculto bajo la mesa. Su posición era tan discreta que me pregunté cuánto tiempo habría estado allí. Lo tomé con cuidado, sintiendo el papel frágil entre mis dedos, y lo guardé rápidamente en mi bolsillo, prometiéndome revisarlo más tarde, cuando pudiera estar a solas. En ese momento, Max cambió de actitud de manera repentina. Hasta entonces había seguido las pistas con entusiasmo, pero ahora ignoró por completo los objetos restantes y se dirigió hacia una esquina del jardín. Comenzó a cavar con una determinación que nunca antes había visto en él. Cada movimiento de sus patas levantaba pequeños montones de tierra que caían de nuevo al suelo. Su respiración era rápida, y sus ojos reflejaban una intensidad inusual. Intrigada, me acerqué con cautela, observando cómo seguía cavando. Pero antes de que pudiera llegar lo suficientemente cerca para ver qué había encontrado, mi madre apareció de repente. «Max, basta», exclamó con un tono que combinaba alarma y urgencia. Sin embargo, Max ya había desenterrado algo. En sus patas delanteras, la tierra aún caía mientras miraba hacia mi madre con una mezcla de orgullo y expectación. El objeto resultó ser un paquete envuelto en plástico negro. Mi madre lo recogió rápidamente, sosteniéndolo contra su pecho como si quisiera protegerlo de cualquier mirada. Su rostro estaba lleno de una mezcla de miedo y alivio que no logré entender del todo. Cuando intenté preguntar qué era aquello, levantó la mirada hacia mí y, con un tono firme pero evasivo, respondió: «No es nada importante». Sin embargo, su actitud me decía lo contrario. Había algo en ese paquete que ya no quería que yo descubriera, y eso solo logró aumentar mi curiosidad. Esa noche, en la privacidad de mi habitación, me senté en la cama con el sobre que había encontrado en mis manos. La luz de la lámpara de noche iluminaba el papel desgastado mientras lo abría con cuidado, sintiendo que cada pliegue contenía un secreto que estaba a punto de revelarse. Dentro, encontré una nota breve pero perturbadora: «Mantén la calma. No digas nada. Estamos vigilando». Mis ojos recorrieron esas palabras una y otra vez, intentando encontrar un significado más profundo que no llegaba a comprender. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras, latiendo con una fuerza que parecía resonar en toda la habitación. Miré hacia la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento, como si esas palabras fueran una advertencia que ya se estaba cumpliendo. Max, sentado junto a mí, no apartaba su mirada de la mía. Sus ojos reflejaban una mezcla de calma y alerta,
como si pudiera sentir la inquietud que se apoderaba de mí. Tomé una respiración profunda, pero el nudo en mi estómago no desaparecía. Volví a leer la nota, preguntándome quién podría haberla dejado y qué significaba exactamente. Era imposible ignorar la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que mi madre conocía y que yo apenas comenzaba a descubrir. Acaricié a Max instintivamente, buscando consuelo en su presencia constante. Él apoyó su cabeza en mi pierna, un gesto silencioso que me recordó que, pase lo que pase, no estaría sola para enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente a nuestra casa, rompiendo la tranquilidad de la mañana. Su motor se apagó lentamente, dejando un silencio que parecía cargar el ambiente de tensión. Mi madre, al verlo, se tensó de inmediato, como si ya estuviera esperando esta visita. Sin decir una palabra, me lanzó una mirada firme y me pidió que me quedara con Max mientras salía a hablar con el conductor. Desde la ventana, observé cómo mi madre se acercaba al coche. Un hombre desconocido bajó del vehículo con movimientos rápidos y calculados. La conversación entre ambos fue intensa, sus gestos eran nerviosos, y aunque la distancia no me permitía escuchar sus palabras, estaba claro que discutían algo de gran importancia. El hombre miraba constantemente hacia los alrededores, como si temiera ser observado, mientras mi madre mantenía una postura firme pero tensa. Max, sentado junto a mí, no apartaba los ojos de la puerta. Sus orejas estaban levantadas, y un leve gruñido escapaba de su garganta de vez en cuando, como si también percibiera que algo estaba por suceder. Acaricié su cabeza para calmarlo, pero su inquietud solo intensificó la mía. El aire parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué papel jugaba en todo este misterio que rodeaba a mi madre? Esa noche, con el corazón latiendo acelerado por la intriga acumulada, decidí revisar los videos almacenados en la cámara de mi madre. Mientras tomaba la cámara en mis manos, mi mente no dejaba de imaginar las posibles respuestas que podría encontrar. ¿Qué secretos había estado guardando mi madre? ¿Y por qué todo parecía girar en torno a Max y aquel misterioso paquete? La habitación estaba en silencio, pero el peso de mis pensamientos llenaba el aire, haciéndolo casi sofocante. Sentía una mezcla de miedo y necesidad de descubrir la verdad, como si este fuera el primer paso para entender el enigma que había envuelto nuestras vidas. Cada clic en los archivos me llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. Entre los clips donde Max seguía pistas de forma adorable, me encontré con algo completamente diferente. En uno de los videos, mi madre aparecía en el jardín, sellando el paquete que Max había desenterrado. Sus movimientos eran rápidos, casi desesperados, y su expresión reflejaba una urgencia que no podía ignorar. Su respiración era visible, entrecortada, como si estuviera luchando contra el tiempo. Me inclinaba hacia la pantalla, tratando de captar más detalles. Su manera de envolver el paquete y ocultarlo dentro de otra caja era metódica, pero también evidenciaba tensión. Justo cuando estaba por explorar más clips o tal vez rebobinar el video para analizarlo mejor, escuché pasos acercándose rápidamente por el pasillo. El sonido rompió mi concentración y mi corazón dio un vuelco. Cerré la cámara de golpe y me giré rápidamente. Ahí estaba mi madre, de pie en la puerta, observándome en silencio con una mirada que mezclaba cansancio y una especie de advertencia muda que no necesitaba palabras para ser comprendida. ¿Qué está pasando? Necesito saber la verdad, le dije, mi voz temblorosa pero decidida, cargada con la frustración acumulada de los últimos días. Mi madre suspiró profundamente, como si cargara un peso que había intentado ocultarme por mucho tiempo. Finalmente, con un tono casi resignado, respondió, todo lo que hago es por ti. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco lleno de preguntas sin responder. Antes de que pudiera insistir, un golpe fuerte en la puerta nos interrumpió, rompiendo la tensión en el aire. Mi madre reaccionó inmediatamente, tomando el paquete con manos temblorosas que apenas lograban sostenerlo. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y determinación, y sus ojos evitaban los míos mientras se dirigía hacia la entrada con pasos apresurados que parecían impulsados por una necesidad urgente de escapar de mi mirada inquisitiva.
Cada movimiento suyo era un grito silencioso de que algo más estaba sucediendo, algo que no estaba lista para compartir conmigo. Desde mi lugar junto a la ventana, observé con el corazón en la garganta. Ahí estaba ella, entregando el paquete al hombre del coche negro. El intercambio fue rápido, casi mecánico, pero los gestos de ambos eran elocuentes. Mi madre mostraba una mezcla de alivio y temor, mientras que el hombre miraba a su alrededor, inquieto, como si esperara que algo más sucediera en cualquier momento. Aquella escena solo aumentó mi sensación de que había mucho más en juego de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Esa noche, mientras acariciaba a Max, no podía apartar mi mente de todo lo que había ocurrido en los últimos días. Cada momento se repetía en mi cabeza como un eco interminable, las pistas, el sobre, el paquete y esa extraña interacción de mi madre con el hombre del coche. Las preguntas sin respuesta se apilaban como un peso que no podía ignorar, presionando mi corazón con una mezcla de incertidumbre y temor. Sin embargo, el calor de Max a mi lado era un recordatorio de que no estaba sola. Su respiración pausada, el suave peso de su cuerpo apoyado en mí y la tranquilidad de su mirada creaban un contraste que me daba fuerzas. Era como si él pudiera percibir la tormenta que se desarrollaba en mi interior y, con su simple presencia, intentara apaciguarla. Mientras pasaba mis dedos por su pelaje, sentí una conexión tan fuerte que las palabras no podían describirla por completo. A pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo, había una certeza que se arraigaba profundamente en mi corazón: Max y yo enfrentaríamos juntos cualquier cosa que viniera. Con cada caricia, esa resolución se hacía más clara, y aunque las respuestas seguían siendo esquivas, el consuelo que encontraba en Max era suficiente para seguir adelante un día más. Al día siguiente, mi madre propuso grabar un último video con Max. Decidí aprovechar el momento para disfrutar de su compañía y regalarle un rato de alegría pura, algo que también necesitaba para calmar mi corazón inquieto. Max persiguió burbujas en el jardín con una energía desbordante, saltando de un lado a otro como si el mundo estuviera lleno de magia. Las burbujas flotaban, reflejando pequeños arcoíris bajo la luz del sol, creando una escena que casi me hizo olvidar todo lo que había pasado en los últimos días. Su entusiasmo era contagioso, llenando el aire de risas y de un momento de calma que había extrañado profundamente. Mi madre, con la cámara en mano, sonreía mientras grababa. Sus risas se mezclaban con los ladridos felices de Max, creando una banda sonora que, por primera vez en días, me hizo sentir algo cercano a la paz. Aunque seguía viendo un aura de misterio a su alrededor, una parte de mí decidió no indagar más, al menos por ahora. Max era el centro de nuestra atención, y su lealtad y amor nos recordaban que, a pesar de los secretos y las tensiones, el vínculo que compartíamos como familia seguía intacto. Cuando terminamos la grabación, me senté en el suelo junto a Max. Se tumbó a mi lado, agotado pero feliz, y me miró con esos ojos llenos de confianza y calma, como si quisiera decirme que todo estaría bien. Mientras lo abrazaba, sentí una ola de gratitud que inundó mi corazón. Entendí que no importa cuán grande sea el misterio o cuántas preguntas queden sin responder, siempre encontraré fuerza en nuestra conexión. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte y pintando el cielo de colores cálidos, decidí que algunas respuestas podrían esperar un poco más, porque en ese instante, lo único que importaba era el amor y la tranquilidad que Max me daba.